¿Tenés cejas poco pobladas o sentís que tus pestañas están débiles y se caen? ¿Estás a punto de comprarte un serum fortalecedor pero no sabes si funcionan? Quédate mirando este video. Te cuento todo sobre los productos para pestañas y cejas. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de cejas y de pestañas. Sé que hay muchas personas mirándome que sufren de caída de cejas o que sienten que tienen pocas pestañas y han visto serums que prometen fortalecerlas con el simple hecho de aplicarlos 2 veces por día. ¿Funcionan realmente estos productos? ¿Podemos tener cejas y pestañas súper pobladas con el uso de un simple serum? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Ahora lo vamos a ver. Primero que nada, debemos entender por qué es que las cejas o las pestañas pueden caerse. La pérdida de pelo en las cejas o las pestañas recibe el nombre de madarosis. La verdad es que existe un montón de razones por las cuales esta puede darse y es súper importante que las identifiquemos antes de comprar cualquier cosa. Algunas causas de caída de pelo en las cejas y las pestañas no mejoran con la compra de un serum. Algunas causas requieren tratamiento médico. La caída de las cejas o de las pestañas puede aparecer como un simple hecho aislado o como una manifestación más de un síndrome o una enfermedad. Dentro de las causas de madarosis podemos mencionar causas autoinmunes, endocrinológicas, infecciosas, genéticas, neoplásicas, nutricionales, traumáticas, o podemos hablar de madarosis asociada a dermatosis. Dado que hay tantas razones por las cuales se pueden caer las cejas y las pestañas, es que es tan importante reconocer el porqué de nuestro cuadro para tratarlo y resolverlo. Las cejas humanas están compuestas por pelos cortos, dispuestos de manera oblicua sobre el ojo. Los pelos de la parte interna de las cejas están orientados casi verticalmente y se van volviendo progresivamente más horizontales hacia los lados. La forma y la orientación de las cejas permite que protejan nuestros ojos de la luz, del sudor y del polvo. Aunque la cantidad de pelos en las cejas varía ampliamente entre las personas, la densidad de las cejas generalmente se mantiene estable con el tiempo. Las cejas y la región cercana al entrecejo contienen numerosas glándulas sebáceas. Las pestañas están formadas por pelos curvos que se originan en los márgenes de los párpados. En comparación con la piel del cuero cabelludo, está compuesta por la epidermis, la dermis y la hipodermis. La piel de los párpados tiene una epidermis más delgada y no contiene hipodermis. Por eso los párpados son tan finos. Las pestañas están arraigadas aproximadamente 2 milímetros en la dermis y carecen de los músculos erectores del pelo, que están asociados con la mayoría de los folículos pilosos. Oye, despacio, cerebrito. Los humanos solemos tener entre 90 y 160 pestañas en los párpados superiores, distribuidas en 5 o 6 filas, y entre 75 y 80 pestañas en los párpados inferiores, dispuestas en 3 o 4 filas. La distribución de las pestañas entre las diferentes filas asegura que puedan caerse sin dejar huecos desprotegidos. Los ciclos de vida de las cejas y de las pestañas difieren de otros folículos pilosebáceos en el cuerpo. A diferencia de los folículos pilosos del cuero cabelludo, que tienen una fase anágena o de crecimiento de 2 a 8 años, la fase anágena de las cejas dura típicamente entre 2 y 3 meses, la catágena entre 2 y 3 semanas y la telógena entre 2 y 3 meses. No entendí. Es decir, la vida de estos pelos es corta. Las pestañas también tienen un ciclo de vida más corto, de aproximadamente 4 a 11 meses. Las pestañas pueden crecer entre 0,12 y 0,14 milímetros por día durante la fase anágena, que dura entre 4 y 10 semanas. La fase catágena de las pestañas dura aproximadamente 15 días y la telógena entre 4 y 9 meses. Se cree que la longitud de las cejas y de las pestañas está limitada por lo corta que es la fase anágena. Personas que tengan determinada genéticamente una fase anágena más larga serán personas con pestañas más largas y notorias. El adelgazamiento y el blanqueamiento de las cejas y pestañas puede ocurrir como parte del envejecimiento fisiológico. A medida que crecemos, las cejas y las pestañas van perdiendo color, se van afinando y van perdiendo su aspecto original. Sin embargo, en algunos individuos, principalmente hombres, la edad avanzada también puede manifestarse como un engrosamiento de las cejas en vez de que éstas se adelgacen. ¿Vieron que hay abuelos que tienen las cejas súper pobladas, más peludas que nunca, con pelos largos y gruesos? Entran dentro de esta categoría de personas. Los mecanismos de estos cambios capilares relacionados con la edad, la verdad es que no están claros. En los seres humanos, las cejas y las pestañas cumplen múltiples funciones, que van desde la protección del ojo hasta la expresión de emociones. Al estar ubicadas sobre el reborde orbitario y el ojo, las cejas y las pestañas protegen estas estructuras subyacentes de agresiones externas como el sudor, la lluvia, la luz, el polvo, los microorganismos y otras partículas. Debido a las variadas funciones y propósitos emotivos de las cejas y de las pestañas, la
la madarosis se asocia con un gran malestar emocional y psicológico. Nadie quiere andar sin cejas o sin pestañas. La pérdida de las cejas y las pestañas también puede afectar negativamente la imagen propia de la persona que la sufre, lo que resalta aún más la importancia del diagnóstico y del tratamiento. Repasemos, ahora sí, las causas de madarosis. Primero, causa autoinmune. Existen cuadros dermatológicos donde los pelos de estas zonas pueden ser destruidos por mecanismos autoinmunes. Nuestras propias células destruyen el folículo piloso, que puede ser de manera reversible o irreversible, haciendo que los pelos se caigan y las cejas o pestañas comiencen a desaparecer. Podemos mencionar dentro de este grupo a patologías tales como la alopecia frontal fibrosante, el lupus o la esclerodermia. También tenemos causas endocrinológicas. El hipotiroidismo es una causa frecuente de caída de los pelos de las cejas y de las pestañas. Personas que sufran de esta enfermedad y no la controlen podrían apreciar una pérdida de cejas y de pestañas que antes no tenían. Tenemos también las causas genéticas. La verdad es que existen varios cuadros de origen genético que pueden producir madarosis. La queratosis folicular espinulosa de Calvante. ¿Qué? Queratosis folicular espinulosa de Calvante. Es un ejemplo de estos que lleva a que la persona que la sufre pierda las cejas, pierda las pestañas, el pelo y también desarrolle otras alteraciones extradermatológicas. Dentro de las causas de origen infeccioso podemos mencionar, por ejemplo, la lepra, la sífilis, algunas micosis superficiales como causas de madarosis. Algunas neoplasias también cursan con madarosis, como por ejemplo neoplasias de origen hematológico. Obviamente, este tipo de caída de cejas y de pestañas aparece en el contexto de la enfermedad. No quiere decir que si se nos caen las cejas vamos a tener un cuadro oncohematológico, pero está bueno mencionarlo como otra causa posible de pérdida de cejas y de pestañas. También tenemos las causas nutricionales. Se sabe que dentro de las deficiencias nutricionales, la falta de zinc o de vitamina D puede asociarse con alopecia de cejas y pestañas. Sin dudas, es algo a estudiar en todo paciente con pérdida de pelo en estas zonas. También tenemos las causas de origen traumático. Las causas de la pérdida de cejas y pestañas por trauma incluyen la tricotilomanía o la pérdida de cabello debido a tirones repetitivos o el exceso de depilación. Es muy frecuente ver a personas grandes que durante su adolescencia o durante su adultez joven se depilaron mucho las cejas por cuestiones de moda y ahora las tienen súper finitas y se arrepienten de haberlo hecho. La tricotilomanía es algo distinto. Es un cuadro en el que las personas se arrancan los pelos, en este caso pestañas o cejas, porque sienten una necesidad imperiosa de hacerlo, aunque a lo mejor no lo quieran hacer. Luego de arrancar el pelo sienten cierto alivio, aunque posteriormente pueda producirles vergüenza o sensación de no entender por qué hacen lo que hacen. Suele asociarse mucho a ansiedad, estrés, etc. Luego tenemos la madarosis asociada a dermatosis, la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica o la psoriasis, cuando están activas afectando la zona periocular, pueden llevar a la caída de pelos en estas zonas. También puede verse caída de pestañas en cuadros de efluvio telógeno. Así como se puede caer el pelo del cuero cabelludo, se puede caer el pelo de las pestañas o las cejas. Veamos algunas fotos de madarosis para que tengan una idea de cómo puede verse la caída de cejas o de pestañas. En esta foto vemos que la ceja se encuentra poblada, con pelos gruesos, largos, de aspecto saludable. Si vemos detenidamente las pestañas, vemos que en el párpado superior casi no hay, mientras que las pestañas del párpado inferior se encuentran conservadas. En esta foto vemos una pérdida total de ambas cejas en un cuadro de lepra. En esta foto vemos una pérdida casi total de la ceja y de parte de las pestañas del párpado superior. En esta foto vemos una pérdida casi total de los pelos de ambas cejas, que están acompañados por una retracción de la línea de implantación del pelo. Este es un cuadro de alopecia frontal fibrosante. En esta foto vemos una pérdida de gran parte de la ceja, producto probablemente de un cuadro de tricotilomanía. Ahora sí, conociendo qué es y cómo puede darse la caída de cejas y de pestañas, hablemos de tratamientos. He esperado 25 largos años este momento. Como vimos, existe un montón de razones por las cuales se nos pueden caer las cejas y las pestañas. Es súper importante que cada causa reciba su tratamiento específico. Es por eso que es muy importante acudir a nuestro dermatólogo si vemos o creemos que se nos están cayendo las cejas o las pestañas. Por ejemplo, si sufrimos de una madarosis autoinmune, necesitaremos el tratamiento adecuado para disminuir esa respuesta inmunológica. Si sufrimos de una madarosis secundaria a un hipotiroidismo, la suplementación con hormonas
hormona tiroidea podría resolver nuestro cuadro. Si sufrimos de madarosis por déficits nutricionales, la toma o la ingesta de aquellos nutrientes que nos están faltando podría ser la solución para nuestro caso. Lo mismo con la madarosis de origen infeccioso, neoplásico, etc. Fuera del tratamiento médico que el caso amerite, ustedes sabrán que existen productos diseñados para ser utilizados en cejas y en pestañas que prometen ser la solución para la madarosis. Existen serums que dicen aumentar el crecimiento de los pelos de estas zonas para que podamos lucir cejas y pestañas más pobladas jamás vistas. ¿Sirven? ¿Vale la pena comprarlos? De eso quiero que hablemos. ¡Ya cómete la maldita naranja! Los serums para pestañas o cejas son productos de venta con receta o sin receta que contienen diferentes moléculas biológicamente activas orientadas a mejorar la apariencia de las pestañas o de las cejas. Buscan aumentar la fuerza, la longitud, el brillo y el grosor de los pelos de estas zonas. Las principales moléculas biológicamente activas en los serums para pestañas y cejas pueden clasificarse en dos categorías: análogos de prostaglandinas y los no análogos de prostaglandinas. ¿Qué rayos es eso? En el primer grupo tenemos al famoso Bimatoprost, que es la única molécula aprobada por la FDA para el crecimiento de pestañas y cejas. Es un medicamento. Se usa únicamente con la ayuda de un médico, dado que puede producir efectos adversos. En el segundo grupo tenemos factores de crecimiento, péptidos, aceites, entre otros, que se combinan para dar origen a los serums comerciales que normalmente vemos en la farmacia. Son de venta libre y no requieren seguimiento médico. Una mención especial se merece otra medicación llamada minoxidil, que no forma parte de los productos para uso en pestañas y cejas, sino que forma parte de productos para el uso en el cuero cabelludo, pero que también se usa en casos de madarosis, y se los voy a mencionar un poco más adelante. Hablemos un poco entonces de los análogos de prostaglandinas. ¡Apágalo! ¡Momento! Las prostaglandinas son secretadas como hormonas de acción local por la mayoría de los órganos y tejidos del cuerpo. Estas hormonas actúan localmente en los tejidos cercanos a su sitio de producción. Están involucradas en varios procesos fisiológicos y patológicos. Existen medicamentos que actúan como análogos de esas prostaglandinas. Se los han utilizado mucho en cuadros de glaucoma y de hipertensión ocular. Algo que llamó la atención de los desarrolladores de esta droga es que las personas que la utilizaban por sus cuestiones oftalmológicas empezaron a desarrollar pestañas y cejas más pobladas, gruesas, súper saludables. Desde ahí se empezó a plantear su uso en cuadro de cejas y pestañas despobladas. El mecanismo de acción de los análogos de prostaglandinas en el crecimiento de las pestañas y de las cejas implica prolongar la fase anágena y acortar el tiempo entre la fase telógena y el reinicio de la fase anágena. Esto maximiza el tiempo que los folículos pilosos pasan en la fase de crecimiento anágena, lo que lleva a que las pestañas estén más largas, gruesas y oscuras. El ejemplo más famoso de medicamento dentro de esta categoría es el Bimatoprost. El Bimatoprost tópico, inicialmente aprobado para tratar la hipertensión ocular y el glaucoma de ángulo abierto, es el único análogo de prostaglandinas aprobado por la FDA para tratar la hipotricosis de pestañas y cejas. Ha demostrado eficacia en la mejora de varios parámetros de las pestañas y de las cejas, incluyendo la longitud, el grosor y la pigmentación, y fue aprobado por la FDA en 2008 por sus beneficios cosméticos. Su uso debe ser indicado y acompañado por un dermatólogo, ya que puede producir efectos adversos, como por ejemplo el oscurecimiento del iris, el oscurecimiento de la piel, irritación, etc. Seguramente habrán escuchado nombres comerciales como Latisse o Lumigan. Luego tenemos el grupo de activos que no son análogos de las prostaglandinas, los que son de venta libre y que se pueden usar sin la ayuda de nuestro dermatólogo. En este grupo tenemos activos tales como péptidos. Los péptidos son ingredientes comunes en los serums para pestañas y cejas de venta libre. Se han propuesto varios mecanismos de acción, incluyendo la estimulación de la producción de queratina, el crecimiento de las células de la papila dérmica del folículo piloso, la producción de diferentes factores de crecimiento, etc. Hasta la fecha, los estudios que evalúan la capacidad o el poder de los péptidos para estimular el crecimiento del cabello se limitan al cuero cabelludo. No hay estudios hechos específicamente en cuadros de madarosis. No hay información sobre su seguridad y su eficacia en pestañas y cejas. Se infiere que podrían ser útiles, pero se necesitan más estudios. Luego tenemos factores de crecimiento. Los factores de crecimiento controlan el crecimiento, la proliferación y la diferenciación celular a través de diferentes vías de señalización intercelular e intracelular. Afectan varios niveles del ciclo de crecimiento del cabello y se cree que estimulan la proliferación y modulan las transiciones entre las fases del crecimiento a nivel de las células madre del bulbo de la papila dérmica del cabello. Hay estudios hechos en pestañas donde se pudo apreciar una mejoría en el grosor, la longitud,
longitud y el volumen de las pestañas sin generar efectos adversos. Se necesita más evidencia científica de sus efectos, la verdad es que hay poca, pero son prometedores. Después tenemos al pantenol. El pantenol se añade a menudo en los serums para pestañas y cejas de venta libre debido a que se cree que reduce la rotura y la pérdida del cabello. Se piensa que el mecanismo de acción está relacionado con un aumento en la viabilidad celular, la elongación de la fascia anágena y la supresión de factores apoptóticos. No se han realizado estudios de investigación formales que evalúen la eficacia o la seguridad del pantenol para el crecimiento de pestañas. Sí, en el cuero cabelludo. Se necesita más estudios para su uso específico en casos de madarosis. Luego tenemos también la prolina. La prolina es un ingrediente popular en los serums para pestañas y cejas de venta libre, aunque hay una investigación limitada que respalde su uso actual. La prolina es uno de los principales sustratos en la síntesis de colágeno que proporciona estructura y calidad al cabello. Los datos actuales sobre la irritación dérmica indican que la prolina es uno de los aminoácidos considerados seguros en productos cosméticos y de cuidados para la piel. Se necesitan más estudios para su uso específico en casos de madarosis. Luego tenemos algunos aceites, como por ejemplo el de semillas de zapallo. El aceite de semillas de calabaza es un ingrediente común en los serums de pestañas. Se cree que promueve el crecimiento del cabello a través de efectos inhibitorios sobre la enzima 5-alfa reductasa y tendría propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. No se han realizado estudios que evalúen el aceite de semilla de calabaza para el crecimiento de pestañas o su seguridad para su uso en párpados. Se necesitan más estudios para su uso específico en casos de madarosis. Luego tenemos también al tan famoso aceite de ricino. El aceite de ricino es uno de los ingredientes más populares en los serums veganos para pestañas. Sin embargo, hay estudios insuficientes que informen una diferencia significativa en el crecimiento de las pestañas mediante el uso de aceite de ricino. Un mecanismo propuesto es que el aceite de ricino podría aumentar la producción de prostaglandinas al incrementar el ácido ricinoleico. La verdad es que el aceite de ricino carece de evidencia científica adecuada para sustentar afirmaciones de crecimiento significativo de las pestañas o de las cejas. Sin dudas, se necesitan más estudios para su uso específico en caso de madarosis. Perdón, fanáticos del aceite de ricino. No, esto no es cierto. Es mentira, mentira global, es una mentira. ¡No es cierto! De la combinación de estos activos no análogos de las prostaglandinas junto con otros activos complementarios para las fórmulas es que se da origen a los serums para pestañas de venta libre más conocidos. Hagamos ahora un comentario breve respecto al minoxidil. El minoxidil es un medicamento que ha sido aprobado para el tratamiento de la pérdida de cabello en hombres y mujeres, dado que estimula el crecimiento al limitar la fase telógena de los folículos pilosos y al prolongar la fase anágena. Se lo utiliza en cuadros tales como la alopecia androgénica. Hay estudios que han demostrado que funciona para estimular el crecimiento de las cejas utilizándoselo de manera tópica, e incluso hay estudios comparando sus efectos con el del Vimatoprost. Los resultados de estos estudios son sin dudas favorables. ¡Súper! Al igual que el uso de Vimatoprost, el uso de minoxidil debe ser indicado por un dermatólogo. También se puede ver una mejoría en las cejas y las pestañas de personas que toman el minoxidil por boca. Analicemos algún ejemplo de serums de pestañas o de cejas que sean de venta libre. Tenemos por ejemplo el de The Ordinary, el Multipeptide Lash and Brow Serum. Como su nombre lo dice, podemos darnos cuenta que tiene péptidos, uno de los activos que hablamos recién. Veamos qué se destaca en su fórmula. Tiene péptidos, pantenol, antioxidantes, humectantes y aminoácidos. Todo lo que hablamos recién. Veamos otro ejemplo. El Olaplex Lash Bond Building Serum. Esta es su fórmula. Tiene péptidos, pantenol, antioxidantes, humectantes. Como vemos, los serums poseen diferentes combinaciones de los activos del segundo grupo que hablamos hace un ratito. Activos que, si bien no son riesgosos, no tienen mucha evidencia de que realmente funcionen. ¿Quiere decir que no sirvan? No exactamente. Quiere decir que no podemos asegurar que vayan a generar los efectos que prometen. Sin dudas, la mejor opción a la hora de tratar la caída de pelo en las cejas y las pestañas es ir al dermatólogo para poder determinar si existe alguna cuestión endocrinológica, dermatológica, nutricional, etcétera, que esté haciendo que nuestras cejas y pestañas se caigan. En caso de descartar o corregir dichas cuestiones, existen opciones de productos con evidencia científica que podemos usar con un adecuado seguimiento médico para lograr que nuestras pestañas y cejas crezcan. Hablamos del Vimatoprost y el minoxidil. Los serums para pestañas y cejas prometen un montón. Prometen ser opciones accesibles y no riesgosas para fomentar el crecimiento de cejas o pestañas. Pero la verdad es que al día de hoy no hay grandes evidencias de que lo logren. Mi recomendación
recomendación en caso de sufrir de madarosis es que consulten a su dermatólogo antes de comprarse un serum o productos similares. ¿Deben tirar a la basura sus serums para cejas y pestañas? No, en lo absoluto. Pero úsenlos siendo conscientes de la evidencia que existe respecto a sus efectos. Así no se desilusionan ni se frustran en caso de no obtener los resultados que buscaban. Eso es muy importante. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿sufren de madarosis? ¿Usan algún producto para cejas o pestañas? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar ya como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.